Bueno, revisemos 2-penteno. La fórmula lineal del 2-penteno o PEM2-eno sería así. Entonces, nuevamente verificamos que cada carbono tiene un sustituyente carbonado y un hidrógeno. En el caso del primer carbono tiene metil e hidrógeno. En el caso del segundo carbono tiene etil e hidrógeno. Escribimos la forma espacial entonces y la primera estructura quedaría así. Dejamos el primer carbono o el segundo así como está y cambiamos el otro en cuanto a la posición de los sustituyentes. El otro quedaría así. Consecuencia, el primer compuesto tiene los sustituyentes principales en el mismo plano y los hidrógenos en el mismo plano. El segundo compuesto tiene los sustituyentes principales en planos distintos y los hidrógenos en planos distintos. Por lo tanto, el primer compuesto vamos a nombrar como cis-2-penteno y el segundo compuesto vamos a nombrar como trans-2-penteno. Fíjense que la manera de representar la molécula dice mucho. Si en el examen te sale nombra este compuesto lineal, así como está acá, esto es 2-penteno. Pero si está dibujado así la fórmula, quiere decir que te está pidiendo su estereoisomería. Y ahí tenés que poner cis-2-penteno o trans-2-penteno. Muy bien. Entonces, acá tenemos la estructura del cis-2-buteno y del trans-2-buteno. En los ciclos, los carbonos que tienen los sustituyentes, entonces se escribe hacia arriba y hacia abajo los dos sustituyentes. Cuando los dos hidrógenos están en el mismo plano, los dos hacia arriba, entonces vamos a tener el compuesto cis. Cis 1,2 dimetilciclopentano. Cuando los hidrógenos, uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba de los carbonos que sostienen a los sustituyentes, ahí tenemos el isómero trans y vamos a decir trans 1,2 dimetilciclopentano. O sea, la estereoisomería geométrica tipo cis-trans se aplica en alquenos donde los dos carbonos sostenidos por el doble enlace tienen sustituyentes diferentes y en cada carbono hay un hidrógeno. En los ciclos también existe cis-trans cuando el ciclo tiene dos carbonos con sustituyente y también con hidrógeno. Ahora, dijimos hace rato que la condición para que haya isomería cis-trans es que cada carbono tenga sustituyentes distintos. Por lo tanto,
2-metil-2-penteno o 2-metil-pen-2-eno, acá están los dos nombres posibles, es un ejemplo de un alqueno que no va a presentar isomería geométrica. No hay ni cis, ni trans, ni E, ni Z, porque cuando uno de los carbonos sostenidos por el doble enlace tiene dos sustituyentes iguales, ahí ya no existe prioridad entre los sustituyentes y por lo tanto no hay isomería geométrica. Lo que le decía hace rato, los alquenos primarios, o sea, alquenos que tienen doble enlace sobre un carbono primario, este siempre va a tener dos hidrógenos, por lo tanto, los alquenos terminales no van a presentar isomería geométrica, salvo que uno de estos hidrógenos esté reemplazado, por ejemplo, por cloro o nitro o algo por el estilo. Desde el momento que uno de los dos carbonos sostenido por el doble enlace tiene dos sustituyentes iguales, ya no hay isomería geométrica. Cada carbono unido por el doble enlace tiene que tener sustituyentes distintos para que exista isomería geométrica. Abajo tenemos ejemplo del cis 1,2-dimetilciclopropano. Fíjense cómo se dibuja. Los dos hidrógenos hacia abajo es el cis. Y cuando uno está hacia arriba y otro está hacia abajo es el trans. Bien clarito, con muchos ejemplos, lo que son los estereoisómeros cis-trans. Ya me piden contenido para el segundo parcial y gusto estará moco. Completo química orgánica a full todo lo que demos y tal vez lleguemos a cálculos químicos, yo creo que sí, para el segundo parcial. 90% del segundo parcial es química orgánica porque hay mucho todavía por dar. Sí, si uno de estos sustituyentes no es hidrógeno, puede ser cualquier cosa, ahí sí va a haber estereoisomería cis-trans. Ahora, ¿cómo ven? Cis-trans se utiliza cuando uno de los dos sustituyentes es hidrógeno. ¿Qué pasa cuando hay sustituyentes distintos al hidrógeno? Vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos un compuesto que se llama un bromo, un cloro, propeno. El doble enlace está en el primer carbono, pero este primer carbono no tiene hidrógenos. Tiene bromo y tiene cloro. Y el otro carbono tiene metil y tiene hidrógeno. Cuando uno de los carbonos no tiene hidrógeno y tiene los dos sustituyentes o los dos carbonos, ya no se utiliza cis-trans. Se utiliza la estereoisomería EZ. Y la estereoisomería EZ se basa en la prioridad de los sustituyentes del carbono. O sea, cuando los dos sustituyentes de mayor prioridad se encuentran en el mismo plano, el isómero es Z. Y cuando los sustituyentes de mayor prioridad se encuentran en planos distintos, el isómero es E. Pues bien,
¿Cómo se establece la prioridad? Se utiliza las reglas de Cahn-Hingold-Prelog. Voy a escribir en el chat. Cahn-Hingold-Prelog. Creo que así se menciona. Por mencionarle, ¿verdad? Nosotros no hace falta ni que sepamos que se llama Cahn-Hingold-Prelog. Vamos a hablar de reglas de prioridad para estereoisomería geométrica. Las reglas de prioridad se basan en lo siguiente. Se mira el elemento que está unido directamente al carbono sostenido por el doble enlace. Aquel que tenga mayor número atómico o mayor masa atómica tiene prioridad sobre el otro. Eso es cuando hay sustituyentes distintos a radicales alquilos. Acá, por ejemplo, hay bromo y cloro. Bromo y cloro. ¿Quién tiene mayor prioridad? El bromo. ¿Por qué? Porque tiene mayor número atómico, mayor masa que el cloro. Entonces, para mi carbono número 1, mi elemento de mayor prioridad está arriba. Y para mi carbono número 2, mi grupo de mayor prioridad también está arriba, porque el hidrógeno siempre tiene la menor prioridad posible. En radicales alquilos, la prioridad depende de la cantidad de carbonos. A mayor cantidad de carbonos, mayor prioridad. Por lo tanto, este primer compuesto representado del un bromo, un cloropropeno, va a ser el estereoisómero geométrico Z. Y este compuesto se va a llamar Z, un bromo, un cloropropeno. El segundo compuesto, el grupo de mayor prioridad, está abajo para el primer carbono y para el segundo carbono, el grupo de mayor prioridad está arriba. O sea, tenemos un caso parecido a este, donde los grupos de mayor prioridad pues se encuentran en planos opuestos. Este segundo compuesto se va a llamar E, un bromo, un cloropropeno. Z mayúscula guión, E mayúscula guión. Acá está el primer compuesto. Los grupos prioritarios están en el mismo plano, isómero Z. En el compuesto E, los grupos prioritarios están en planos opuestos. El isómero se llama E. Entonces, si hablamos de alquenos hidrocarbonados, la prioridad de los radicales depende de la cantidad de carbonos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, sec-butil e isobutil? Ahí miro el primer carbono, ¿a cuántos carbonos se enlaza? A mayor cantidad de carbonos enlazados, mayor prioridad. Por lo tanto, sec-butil va a tener prioridad sobre isobutil. Se va mirando quién se enlaza a mi carbono del doble enlace, elemento por elemento. Y se compara a nivel de masas atómicas o peso atómico con el otro que está abajo. Acá, por ejemplo, bromo tiene mayor masa que cloro. Por lo tanto, bromo tiene prioridad sobre cloro. Metil tiene mayor masa que hidrógeno. No se mira lo metil, se mira carbono. Carbono tiene mayor masa que hidrógeno, por lo tanto, el carbono tiene prioridad.
El grupo de menor prioridad que existe siempre es el hidrógeno, porque nada tiene menos masa que el hidrógeno. Entonces, cualquier cosa es más importante que el hidrógeno. Avancemos. Bueno, entonces, primero, nombra este compuesto según las reglas IUPAC. Segundo, escribe los isómeros geométricos con su correspondiente nomenclatura. Dale. Un detalle importante, esta molécula copiada a sí mismo de la fuente, acá tiene un error. Fíjense, acá dice CH2. Acá no puede haber hidrógeno. Acá tiene que ser C nomás. Entonces corrijan por favor. Igual va a servir para el ejercicio. Este H2 acá está de balde. Tiene que ser C nomás porque ningún carbono puede tener más de 4 enlaces.
Bueno, revisemos un poco. Primero, analizamos si la molécula va a presentar o no estereoisomería. Y definitivamente sí, porque este primer carbono tiene isopropil y tiene etil. El segundo carbono tiene propil y tiene metil. Representamos la molécula y para el primer carbono, el isopropil tiene prioridad sobre el etil porque tiene más carbonos. Para el segundo carbono, el propil, N-propil, tiene prioridad sobre el metil. Entonces, podemos escribir el isómero E con el isopropil para el primer carbono y el propil hacia abajo para el segundo carbono. Su correspondiente estereoisómero geométrico, cambiamos la ubicación de los sustituyentes en el carbono 2 y vamos a tener el estereoisómero geométrico Z. El isopropil va a quedar arriba y el propil también va a quedar arriba. Entre los radicales alquilos, el grupo de mayor prioridad es el que tenga más carbonos. Entre radicales con la misma cantidad de carbono, por ejemplo, acá tenemos isopropil en el primer carbono y acá tenemos propil en el segundo carbono. Vamos a suponer que un mismo carbono tenga propil e isopropil. ¿Cuál va a tener mayor prioridad? ¿O los dos tienen la misma prioridad? Vamos a suponer que el ejercicio fuera: asigna prioridades a los 4 sustituyentes, porque acá no hay hidrógeno, hay 4 sustituyentes. El de menor prioridad va a ser metil, porque tiene un solo carbono. Le sigue en prioridad el de segunda menor prioridad, va a ser el etil. Ahora, propil e isopropil tienen la misma cantidad de carbonos. Pero en el isopropil, al primer carbono que está unido al carbono del doble enlace, se le unen 2 carbonos y un hidrógeno. En el propil, al primer carbono, se le unen 2 hidrógenos y un carbono. Por lo tanto, vamos buscando un punto de desequilibrio. Por ejemplo, en el isopropil, primer elemento que se une al doble enlace, carbono. En el propil también. Pero después, a este carbono del isopropil se le unen 2 carbonos y un hidrógeno. Y en el propil tenemos 2 hidrógenos y un carbono. Por eso el isopropil tiene prioridad. Podríamos decir que cuanto más carbonos estén unidos al carbono que se une doble enlace, pues se va buscando punto de desempate. Una manera de decir también es que donde en el propil hay hidrógeno, en el isopropil hay carbono. Y carbono tiene más peso que hidrógeno, por eso tiene mayor prioridad.
Entre los butilos, por ejemplo, mayor prioridad va a tener el terc-butil que el sec-butil, que el isobutil, que el butil. Por ese mismo motivo. Y otro detalle importante. Si en el sustituyente hubiera doble enlace, como vinil, el doble enlace se considera como unido a dos carbonos. Entonces, etenil o vinil va a tener más prioridad que etil. Los dos tienen dos carbonos. El etil y el etenil tienen dos carbonos. Pero el etenil tiene doble enlace. Y eso se considera como si estuviera unido a dos carbonos. Bueno, avancemos un poco más. Primero la parte conceptual. Este es un poquitito más divertido. La isomería óptica. La isomería óptica es un fenómeno muy importante. La salud depende de esto. Y el efecto de muchos fármacos y venenos también. La isomería óptica se da en moléculas que pueden presentarse en distintas posiciones espaciales. Para que exista isomería óptica en un compuesto, el primer y fundamental requisito es que ese compuesto tenga un carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Es un carbono sp3 con 4 sustituyentes distintos. Por lo menos uno. Puede haber 2, puede haber 3, pero para que una molécula empiece a tener isomería óptica, pues necesita tener en su estructura por lo menos un carbono asimétrico. Por ejemplo, esta molécula 1 representado en el compuesto está unido a flúor, hidrógeno, cloro, bromo. Por lo tanto, la pelotita negra del medio que representa al carbono es un carbono asimétrico. Las moléculas asimétricas pueden tener lo que se llaman imágenes especulares. Las imágenes especulares son representaciones no superponibles de la misma molécula. O sea, cuando vos te miras al espejo, tu brazo derecho real en el espejo se convierte en tu brazo izquierdo. Y tu brazo izquierdo real en el espejo se convierte en tu brazo derecho. Vos estás de frente, tu imagen especular está de espalda. Entonces, cambia de lugar. La izquierda y la derecha, la posición espacial cambia de lugar.
Es lo mismo querer agarrar la mano izquierda y superponer sobre la mano derecha en la misma posición. Por ejemplo, estirando los brazos hacia el frente. Si vos colocas la mano derecha sobre la mano izquierda, el pulgar de la derecha va a quedar sobre el índice de la izquierda. Los dos tienen 5 dedos exactamente iguales, ¿verdad? Menos el mío. Pero se superponen, no son superponibles. Eso es isomería óptica. Y existen reglas de asignación de prioridades y existe nomenclatura específica para la isomería óptica. Vamos a empezar a estudiar despacito este fenómeno muy importante de la isomería óptica. Veamos. Entonces, para que exista isomería óptica, el compuesto orgánico debe tener por lo menos un átomo central asimétrico o quiral. La palabra quiral es un término usado en estereoisomería. Quiere decir carbono que tiene 4 sustituyentes distintos. Por lo tanto, el carbono quiral siempre va a ser un carbono saturado. Porque tiene que ser saturado, tiene que ser sp3 para que tenga 4 sustituyentes distintos. Un compuesto orgánico que tiene un solo carbono asimétrico siempre va a tener una imagen especular opuesta a ella y decimos que este par de moléculas que se está mirando al espejo son enantiómeros. La palabra enantiómero quiere decir isómeros ópticos no superponibles. Los enantiómeros pueden tener propiedades físico-químicas distintas. Por ejemplo, D-glucosa y L-glucosa. Como ven en la molécula, cabeza y pie permanecen en la misma posición. La cabeza es carboxilo. En el espejo, nuestra cabeza y nuestro pie siguen estando arriba y abajo, pero izquierda y derecha cambian. En esta molécula, que es un aminoácido, carboxilo arriba y amino abajo, cuando se mire en el espejo, van a seguir estando arriba y abajo. Pero hidrógeno y radical en el espejo van a cambiar de posición. El hidrógeno que está a la izquierda, cuando se mira al espejo, va a pasar a la derecha. Y el radical que está a la derecha, cuando se mira al espejo, va a pasar a la izquierda. Entonces, cuando agarramos esta primera imagen y colocamos sobre la segunda, vamos a darnos cuenta que donde en la primera hay hidrógeno, en la segunda hay R. Y viceversa. A eso es lo que se llama imagen no superponible. Y estas dos moléculas son enantiómeros. Uno va a ser D, otro va a ser L, o uno va a ser R y el otro va a ser S. Y así hablamos, por ejemplo, de D-alanina y L-alanina, por poner un ejemplo. No se olviden, si una molécula no tiene carbono asimétrico, pues no puede presentar isomería óptica. No. Si una molécula tiene un solo carbono asimétrico, siempre va a existir en forma de un par de enantiómeros. Porque lo único que se puede hacer es crear su imagen cambiando izquierda y derecha.
de posición. Ahora, si tiene dos carbonos asimétricos, va a pasar a tener 4 estereoisómeros, de los cuales 2 pares van a ser enantiómeros. ¿Qué son enantiómeros? Aquellos que sustituyentes izquierda y derecha son totalmente distintos. Pero también van a presentarse cuando hay 2 carbonos átomicos o quirales, pares que se llaman diasterómeros o diasteroisómeros. Quiere decir que la isomería óptica consiste en la capacidad de varias imágenes de una misma molécula que pueden constituirse en pares enantiómeros cuando ninguno de los brazos coincide, o en pares diasterómeros cuando hay un punto de coincidencia. Diasterómeros o diasteroisómeros. Veamos en los ejemplos. Ahora, otro concepto. En general, y con varias excepciones, una molécula con N carbonos quirales va a tener un número de 2 a la N estereoisómeros. O sea, imágenes posibles de la molécula. O sea, si hay 3 carbonos quirales, como la glucosa tiene 4. Sí, el carbono 2, carbono 3, carbono 4. Si hay 3 carbonos quirales, ¿cuántos estereoisómeros posibles? Hacemos 2 a la n, 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Vamos a hablar de 8 imágenes posibles que tenemos que graficar y relacionar una con otra. Por ejemplo, 3 bromo, 2 butanol. Empezá escribiendo la fórmula del 3 bromo, 2 butanol e identifica los carbonos quirales de la molécula. Acá dice que tiene 2. Mira bien tu 3 bromo, 2 butanol y reconoce e identifica las moléculas. Esta es la molécula
del 3-bromo 2-butanol. El carbono número 2 tiene arriba OH, a la izquierda metil, abajo hidrógeno, a la derecha bromoetil. 4 sustituyentes distintos. El carbono número 3 tiene arriba hidrógeno, abajo bromo, a la derecha metil, a la izquierda hidroxietil. También tiene 4 sustituyentes distintos. Esta molécula tiene 2 carbonos asimétricos. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4. Tendría que haber 4 imágenes especulares de este compuesto. Veamos a continuación qué podemos hacer con este compuesto. Bueno, antes de eso, vamos a mirar primero un compuesto con un solo carbono asimétrico. Vamos a suponer que tengo la fórmula del ácido láctico. El ácido láctico es 2-hidroxipropanoico. ¿Qué voy a hacer con el 2-hidroxipropanoico y cómo voy a determinar su configuración? Atendé bien esta parte. Primero, en el 2-hidroxipropanoico, que el libro me presenta dibujado así, no le hagan caso a esta representación, porque nosotros, nuestro programa pide estructura de Fischer, y la estructura de Fischer es esta que está aquí. A esto tenemos que llegar. Cuando miro la fórmula del 2-hidroxipropanoico, acá está, 1, 2, 3. El carbono número 2 es un carbono asimétrico. Entonces, arriba tiene carboxilo, a la izquierda tiene OH, a la derecha tiene hidrógeno y abajo tiene metil. No importa cómo se me antoja colocar los sustituyentes. Yo puedo colocar el carbono asimétrico en el centro y le rodean 4 sustituyentes. Puedo colocar cada sustituyente donde quiero. No existe regla que diga, mira, este tiene que ir arriba, este tiene que ir abajo. Ahora, una vez colocado los 4 sustituyentes donde yo quiero, podría colocar el carboxilo acá a la derecha, no hay problema. Con tal de que siempre sea 3-hidroxipropanoico o ácido láctico. Una vez colocado los 4 sustituyentes del carbono asimétrico, lo coloco así, en forma de cruz. Todo compuesto que tenga un carbono asimétrico, lo voy a colocar así, en forma de cruz, donde el centro de la cruz es el carbono asimétrico y los 4 sustituyentes de carbono totalmente al azar. A partir de ahí, voy a asignar las prioridades. Primero, identifico el grupo de mayor prioridad. ¿Cuál va a ser en el ácido láctico el grupo de mayor prioridad? Pregunto.
Muy bien. El grupo de mayor prioridad es el hidroxilo, no el carboxilo. Esto es isomería óptica. No tiene nada que ver la prioridad de grupos funcionales. Se mira al átomo unido directamente al estereocentro. El carbono asimétrico se llama estereocentro. Aquel que presente mayor número atómico o mayor masa atómica es el de mayor prioridad. Entonces, del carboxilo, ¿quién se une al estereocentro? El carbono. Del hidroxilo, ¿quién se une al estereocentro? El oxígeno. El oxígeno tiene mayor masa que el carbono, por lo tanto, OH es el grupo número 1 en esta estructura. El grupo número 2 va a ser el carboxilo. Primera unión, carbono-carbono con el carboxilo. Segunda unión, carbono-oxígeno. El metilo, sin embargo, la primera unión es carbono-carbono, pero la segunda unión es carbono-hidrógeno. O sea, donde en el metil hay hidrógeno, en el carboxilo hay oxígeno. Por eso, carboxilo tiene la prioridad número 2. La prioridad número 3 lo tiene el metil. Y el grupo de menor prioridad es el hidrógeno. Una vez establecidas las 4 prioridades, voy a unir con un giro los grupos según prioridad de mayor a menor. Entonces, paso del OH al carboxilo, del carboxilo al metil. Se salta el grupo número 4. Repito, voy a unir el grupo número 1 con el número 2, con el número 3 en forma de giro. Y voy a tener entonces 1, 2, 3. Y a partir de ahí se habla de sentido horario o de sentido antihorario, según se cumpla o no el sentido del reloj. O sea, mi molécula así representada tiene un giro horario. El OH número 1 se une al carboxilo. El carboxilo número 2 se une al metil. 1, 2, 3, sentido horario. A partir de ahí, yo establezco la configuración. Cuando el grupo de menor prioridad, escuchen bien, cuando el grupo de menor prioridad se encuentra en la horizontal y el sentido es horario, el estereoisómero es S. Y va a ser ácido S2-hidroxipropanoico o ácido S-láctico. Cuando el grupo que tiene menor prioridad se encuentra en la horizontal, el sentido horario es S y sentido antihorario es R. Ahora, si el grupo de menor prioridad hubiera estado en posición vertical, arriba o abajo, la configuración es al revés. Si es sentido horario, va a ser R, y si es sentido horario, va a ser S. ¿De qué depende entonces la estereoconfiguración óptica RS? Depende de dos cosas. Primero,
¿Dónde está el grupo de menor prioridad? Segundo, uniendo los grupos 1, 2 y 3, ¿tenemos sentido horario o sentido antihorario? Y vuelvo a repetir. Grupo de menor prioridad en la horizontal, sea izquierda o derecha, no importa, en la horizontal. Sentido horario es S, sentido antihorario es R. Si el grupo de menor prioridad estuviera en la vertical, sea arriba o abajo, sentido horario es R y sentido antihorario es S. Por lo tanto, esta molécula se llama ácido S-láctico y su enantiómero o imagen especular se va a llamar ácido R-láctico. ¿Cómo voy a dibujar el enantiómero de esta molécula? Cabeza y pie va a ser así mismo, pero los brazos van a cambiar. O sea, acá al lado voy a dibujar una molécula donde H pasa a la izquierda y OH pasa a la derecha. Y esa molécula que se va a llamar ácido R-láctico va a ser el enantiómero del ácido S-láctico. Por lo tanto, también podemos decir que enantiómeros son imágenes ópticas con distinta configuración RS. Los enantiómeros tienen que tener obligatoriamente carbonos asimétricos con configuración distinta. Si esta molécula es S, su enantiómero tiene que ser R o viceversa. Esto es estereoisomería óptica. Se utilizan las letras mayúsculas R y S para indicar, para representar la configuración y así reconocer enantiómeros y diasterómeros. Cuando existe un solo carbono asimétrico, solo pueden existir enantiómeros, no existen diasterómeros. Muy bien, avancemos un poco más. Espero que se haya entendido la explicación. Por lo tanto, un isómero R es aquel que, estando el grupo prioritario, o sea, perdón, estando el grupo de menor prioridad en la vertical, cumple el sentido horario. Y el isómero S es aquel que, cuando el grupo está en la vertical, el sentido, cuando el grupo de menor prioridad está en la vertical, el sentido es antihorario. Según esta explicación, a estas tres moléculas representadas aquí, ahora asignale la configuración RS, así tal cual están representados. Hay que colocar delante del nombre, entre paréntesis y separado por guión, S o R. Para el 2-butanol, para el ácido láctico, para el ácido 2-cloro-2-fenilpropanoico, asigna un poco a estas tres moléculas la configuración RS.
Muy bien. Analicemos el primero. Prioridades. El grupo de mayor prioridad, aquí va a ser el OH. El segundo en prioridad va a ser el etil. El tercero en prioridad va a ser el metil. Uniendo 1, 2, 3, tenemos sentido horario con el grupo de menor prioridad en la vertical. Esto es R. El 2-butanol va a ser R2-butanol. El ácido láctico así dibujado, tenemos el OH prioridad 1, carboxilo prioridad 2, metil prioridad 3. 1, 2, 3, sentido horario con el grupo de menor prioridad en la horizontal, esto es S. Por lo tanto, este compuesto va a ser S-ácido láctico. Ácido 2-cloro-2-fenilpropanoico. El grupo de mayor prioridad, el cloro. Le sigue en prioridad el carboxilo. Tercero en prioridad, el fenil. Y el último en prioridad, el metil. Por ejemplo, la unión de grupos por prioridad del cloro al carboxilo, del carboxilo al fenilo, sentido horario con el grupo de menor prioridad en la vertical, esto es R. Va a ser R, ácido 2-cloro, 2-fenil, propanoico. Entonces, el primero es R, el segundo es S, el tercero es R. Determinación de la configuración del estereocentro según la nomenclatura RS. Sí, el tercero es R. Es sentido horario con el grupo de menor prioridad en la vertical. Eso es R. ¿Por qué el segundo es S? Me preguntan. Porque el grupo de menor prioridad está en la horizontal y la unión de grupos por prioridad tiene sentido horario. Por eso es S. O sea, el sentido horario a veces es S, a veces es R. Depende de dónde está el grupo de menor prioridad. Porque el grupo de menor prioridad en la horizontal es como si la molécula estuviera acostada. Y el grupo de menor prioridad en la vertical es como si la molécula estuviera parada. Por eso se asignan de esta manera las prioridades. Bueno, un poco más. Ahora, también se utiliza la configuración DL. ¿Y en qué consiste esta configuración DL?
En una configuración DL, la molécula siempre se lee de arriba para abajo y se busca el último carbono asimétrico. En el caso de que haya un solo carbono asimétrico, entonces se mira la derecha y la izquierda de ese carbono asimétrico. Cuando el grupo principal está a la derecha, en este caso amino, tiene prioridad sobre hidrógeno, el estereoisómero se llama D de Debo. Y cuando el grupo de mayor prioridad se encuentra a la izquierda, el isómero se llama L. Por ejemplo, la D-glucosa. Bajamos del carbonilo hasta el último carbono asimétrico, que es el carbono número 5, y ese carbono asimétrico tiene OH a la derecha. Por eso es D-glucosa. Acá, por ejemplo, el gliceraldehído. Escribimos la molécula de manera vertical y el OH a la izquierda es L y el OH a la derecha es D. D y L también es nomenclatura, configuración de estereocentros. Se refiere a si el estereocentro tiene el grupo principal a la derecha o a la izquierda. Muy bien, ¿cómo se escribe, cómo se representa una molécula en lo que es proyección de Fisher? Porque nuestro programa pide proyección de Fisher y determinación de estereocentros en enantiómeros y diasterómeros. Hasta aquí vamos a ver hoy. Primero, representa la forma de Fisher del 2-bromo-3-clorobutano. Eso quiere decir, escribe, según la estructura de Fisher, el 2-bromo-3-clorobutano. Hacemos la fórmula del 2-bromo-3-clorobutano, pero de manera vertical, donde el carbono 2 y el carbono 3 son estereocentros. La representación de Fisher quiere decir la escritura de las moléculas en forma vertical, donde el centro de una cruz representa a un carbono asimétrico. Para el primer carbono de esta primera forma, donde yo decido colocar bromo y cloro a la derecha, para el primer estereocentro, que es el carbono número 2, el grupo principal es el bromo. El segundo en prioridad es todo lo que esté abajo. Y el tercero es el metilo. Entonces, del grupo 1 al grupo 2 al grupo 3, sentido horario con el grupo de menor prioridad en la horizontal. El carbono 2 es un carbono S. Voy al carbono 3. El carbono 3, el grupo prioritario es el cloro. El grupo número 2 es lo que está unido a él hacia arriba. El grupo número 3 es metil. Y el hidrógeno, el grupo de menor prioridad, se encuentra a la izquierda. Por lo tanto, del grupo 1 al grupo 2 al grupo 3, tengo sentido antihorario con el grupo de menor prioridad en la horizontal. Esto es R. Esta molécula de 2-bromo-3-clorobutano, así representado, donde bromo y cloro están a la derecha, va a ser el 2S3R2-bromo-3-clorobutano. Su primera imagen especular, escuchen bien,
Su primera imagen especular es cambiar todito de lugar. Los brazos. No se toca cabeza y pie. Entonces, el primer carbono, cambio de lugar, hidrógeno y bromo. Y el segundo carbono, cambio de lugar, cloro e hidrógeno. Con eso, mi carbono número 2 ahora es R y mi carbono número 3 ahora es S. O sea, los dos carbonos asimétricos cambian totalmente de configuración. Y mirando la imagen, ninguno de los brazos coincide en posición. En la primera imagen, donde hay hidrógeno, en la segunda hay bromo. En la primera imagen, donde hay bromo, en la segunda hay hidrógeno. Abajo, en la primera imagen, donde hay hidrógeno, en la segunda hay cloro. Donde hay cloro, en la segunda hay hidrógeno. Ningún punto de coincidencia. Estamos hablando de imágenes especulares no superponibles, o sea, la fórmula 1 y la fórmula 2 son enantiómeros. Ahora, para la tercera imagen, respecto al 1, siempre es respecto al 1. En la tercera imagen, ¿cómo se dibuja la tercera imagen? El primer estereocentro dejo sin tocar y cambio el segundo estereocentro. O sea, en poca palabra, esta molécula, al tener dos carbonos asimétricos, puede existir de 4 formas distintas. La primera imagen, cambiando todo de lugar. La segunda imagen, se cambia el primero sin tocar el segundo, o se cambia el segundo sin tocar el primero, y la segunda imagen, se toca el primero sin tocar el segundo. Entonces, para la tercera imagen, respecto a la molécula 1, dejo el primer carbono asimétrico así como está y cambio de lugar el segundo carbono asimétrico. Consecuencia, mi carbono 2 sigue siendo S, pero mi carbono 3 ahora es S. Comparando con la primera imagen, la imagen 3 es un diasterómero de la imagen 1. ¿Por qué? Porque hay un punto de coincidencia. En la imagen 1 el 2 es S, en la imagen 3 el 2 también es S. Entonces ya no se puede hablar de enantiómeros. Además, mirando la imagen 1 con la imagen 3, hay coincidencia. En el primer estereocentro, donde está hidrógeno en el carbono 1, también está hidrógeno en el carbono 1 de la imagen 3. Entonces, desde el momento que hay punto de coincidencia, ya no puede haber enantiomería. La cuarta imagen especular respecto a la primera. Cambio de lugar los brazos del carbono 1 y dejo sin tocar los brazos del carbono 2. Cuando digo 1 y 2 me refiero a los carbonos asimétricos. Eso hace que la imagen número 4 sea totalmente opuesta a la imagen número 3. Donde está hidrógeno hay bromo, donde está bromo hay hidrógeno, donde está cloro hay hidrógeno, donde está hidrógeno hay cloro. Y fíjense su configuración. La imagen 3 es una imagen 2S, 3S. La imagen 4 es 2R, 3R. Por lo tanto, la imagen 3 y 4 son enantiómeros. Por lo tanto, para el 2-bromo, 3-clorobutano, hay 2 pares enantiómeros y 4 pares diasterómeros. 1 y 2 son enantiómeros. 3 y 4 son enantiómeros.
1 y 3 son diasterómeros. 1 y 4 son diasterómeros. 2 y 3 son diasterómeros. 2 y 4 son diasterómeros. Acá tenemos 6 pares posibles. De los 6 pares posibles, 2 pares son enantiómeros y 4 pares son diasterómeros. Así se trabaja con la isomería óptica. Y una de las tareas del examen va a ser determinar la configuración. 2S3R, 2R3S, 2S3S, 2R3R. Cuando dos compuestos especulares tienen configuraciones totalmente distintas, ahí hablamos de enantiómeros. Cuando hay punto de coincidencia, hablamos de diasterómeros. Y la configuración RS, repito, es por prioridades. Vamos a esta cuarta imagen. Vamos a esta cuarta imagen. Bueno, primer estereocentro, carbono número 2. El grupo más importante, bromo. El segundo, todo lo que está unido hacia abajo. El tercero, metil. Entonces, cuando se une 1, 2, 3, ¿qué tenemos? De bromo al grupo 2, al grupo 3, tenemos sentido antihorario con el grupo de menor prioridad en la horizontal, eso es R. Y abajo la misma cosa. Cloro es el grupo número 1. El carbono de arriba es el número 2 y metil es el número 3. Cuando unimos grupo 1 con grupo 2 con grupo 3, tenemos sentido antihorario con hidrógeno en la horizontal. Entonces, eso es R. Ese R tienen que leer la teoría en el libro y mirar los ejemplos. Esto hay que dominar. Es demasiado importante para fisiología, para farmacología. Bueno, en el 2,3 dibromobutano va a aparecer algo nuevo, el concepto de mesocompuesto, y ya son 11:25. Vamos a dejar eso para la próxima clase. La próxima clase, el próximo martes, si Dios permite, continuamos estereoisomería. Vamos a hacer ejercicios de isomería estructural y estereoisomería. Y después ya empezamos con el mundo de las reacciones químicas. Entonces, por hoy misión cumplida. Si hay preguntas, voy a contestar ahora. Hay 5 minutos para preguntas. Y los que no tengan preguntas, nos vemos el próximo martes, si Dios permite. Si hay preguntas, escriban ahora. Sí, la amida es derivada del ácido carboxílico. Es un compuesto carboxílico. No, su grupo funcional es amido, no es carboxílico. Hay derivados carboxílicos con carboxilo y hay derivados carboxílicos sin carboxilo. Los aluros de acilo, las amidas y los nitrilos
son derivados carboxílicos sin carboxilo. Ok. No, no, no. Es la masa, la prioridad no se mira todo el sustituyente. Se mira el átomo que va unido directamente al carbono de doble enlace. Aunque tu radical tenga 100 carbonos, cloro y bromo siempre van a tener prioridad sobre cualquier radical, porque el bromo o el cloro siempre va a tener mayor masa que el carbono. No se mira la longitud ni el tamaño de la cadena, se mira qué átomo está unido directamente al carbono del doble enlace. Directamente masa o número atómico. Hay libros que dicen masa y hay libros que dicen número atómico, porque claro, a mayor número atómico, mayor masa, son equivalentes. ¿Qué quiere decir la misma especie? Se va viendo unión a unión. Por ejemplo, propil e isopropil. El isopropil va a tener mayor prioridad porque el carbono se une después a dos carbonos. Por eso terc-butil tiene mayor prioridad que sec-butil, que isobutil, que butil. Se va desempatando enlace a enlace hasta que haya un punto de diferencia.